Le comenté hace un momento que estarían en este estudio, cosa que les aprecio mucho, Luis Donaldo Colosio Riojas y Agustín Basabe. Ambos están ahora compitiendo como jóvenes políticos por una diputación local, en el caso de Luis Donaldo, y por una diputación federal en el caso de Agustín. Así que a los dos, muchísimas gracias por estar aquí. Forman parte de estas candidaturas que abrió el Movimiento Ciudadano y bueno, pues están ahí en la disputa de poder de este 2018. Luis Donaldo, gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, bienvenido. Encantado de conocerte y encantado de estar Igualmente, aquí. encantado de conocerte, lo mejor para ti. Bueno, pues Luis Donaldo Colosio Riojas y Agustín Basabe. Agustín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por invitarnos y por recibirnos. Al contrario, bueno, ni hablar, ustedes son quien son, pero también son hijos de personajes importantes en la política mexicana. Agustín Basabe, pues tu padre es ahora una figura, bueno, ha sido a lo largo de los años una figura muy importante en el ámbito de la política mexicana. Y Luis Donaldo, ¿qué te puedo decir? Tu padre, candidato a la presidencia de México, asesinado en 1994, marca un antes y un después de la vida de México. Así que cada uno en su circunstancia, pues tiene en su biografía una carga muy fuerte. Entenderás, Agustín, que me quiera detener principalmente en Luis Donaldo por muchas razones. Sé que estás buscando, Luis Donaldo, esta diputación local. Has sido crítico de la política mexicana, has tomado esta postura de participar ahora de esta manera. Cuéntanos cómo alguien como tú, insisto, con esta carga biográfica tan pesada, decide hacer lo que estás haciendo. Bueno, digo, respuesta corta, todo empezó cuando decidí ser más grande que mis circunstancias y dejar de jugar el papel de víctima. Y yo creo que, digo, esto me ayudó mucho, por supuesto, mi familia, mis amigos. Agustín, yo creo que fue una de las más grandes personas que me ayudó a encontrar buen sentido y buen rumbo en la vida. Mi esposa, mis hijos, y yo creo que también a raíz de que me convertí en padre de familia, todo mi paradigma cambió por completo. En lugar de tomar a la política mexicana como ese ambiente pues, mezquino que no nos gusta, que tanto daño me hizo y le ha hecho a muchos mexicanos, esas mismas motivaciones se convirtieron en las razones por las cuales yo decidí entrar. Precisamente porque no me gusta, porque no se ha desarrollado correctamente, porque me ha hecho y nos ha hecho a todos mucho daño, es que se necesita refrescar y ponerle mucho empeño y mucha bonomía a la política mexicana. O sea, hay que ejercitarla con un sentido de, no solamente responsabilidad, pero también un sentido de humanismo. Luis Donaldo, bueno, tantas preguntas por hacerte, por muchas razones, por tu aspiración de tener un espacio en el Congreso local de Nuevo León, pero también cuando uno dice Luis Donaldo Colosio, tu nombre evoca tantas cosas, tu nombre nos obliga a preguntarte a ti, como el hijo de un candidato a la presidencia que murió de esta manera, ¿cómo se ha vivido, cómo entiendes tú lo que pasó con tu padre? Es algo que en cierta medida jamás lo voy a terminar de entender y francamente no quiero, porque entenderlo a lo mejor tendría que yo sacrificar una parte de esa humanidad que te tengo que decir para comprender la cabalidad. Yo no sé cómo... ¿Pero por qué no quieres saber qué pasó? Porque aparte de que es un estancamiento en un pasado que nos ha hecho mucho daño, que ha quedado enterrado y enlodado y completamente irreconocible, al día de hoy yo no me merezco, ni mis hijos lo merecen, ni mis amigos, ni mi comunidad merece que yo esté viviendo 25 años atrás. Yo tengo que estar viendo por el presente y hacia el futuro. Y por tu presente y por el futuro hay que resolver el pasado. Por lo menos saber qué pasó. Todos sabemos qué pasó. ¿Tú lo sabes? Sabemos qué fue lo que pasó. No sabemos a lo mejor las motivaciones particulares por las cuales pasaron, pero todos sabemos o tenemos una muy buena idea de por qué. Yo no estoy muy segura de que sepamos qué pasó. Pues... Cuéntanos tú. Quitaron del camino a un buen hombre porque tenía muchas oportunidades de llegar a ser lo que exactamente decía que iba a ser. Independientemente de su alineación ideológica, independientemente de su pleitesía política, independientemente de su antecedente profesional, el futuro y la proyección de trabajo que él ponía sobre la mesa quedaron truncadas. Y eso fue lo que todo el mundo, y hasta la fecha, dice,
nos quedamos a la expectativa. Y bueno, pues obviamente yo también tenía esa expectativa, nada más que yo tenía una expectativa Luis más Donaldo, allá. querido, ¿quién quitó del camino a tu padre? Híjole. El egoísmo. Algo más que eso. La avaricia, mezquindad. La mezquindad. Si quieres un nombre, no tengo un nombre, pero sí te puedo decir el origen, la mezquindad, la avaricia, ¿De quién? el egoísmo. De grupos de interés. ¿Qué No lo interés? sé. Pues no sé, tú dime. Tú dime a mí. Le estás preguntando a quien en ese momento tenía 8 años de edad que te diga al día de hoy algo que ni siquiera las más grandes instituciones de investigación criminalística de este país pudieron resolver. A ver, Luis Donaldo Colosio, ¿Mario Aburto fue el asesino de tu padre? Y él fue quien disparó, ¿Estás seguro de ello? es lo que dicen. Pues tan seguro como podríamos estar en esta posición que tenemos. Sí. ¿Tú qué dices, Agustín? Pues mira, tu padre yo... fue un hombre muy cercano a Colosio. Sí. Mira, yo lo que creo es que es admirable lo que hace Donaldo, que toma mucha valentía entrarle a una profesión como esta, una profesión mezquina, a una profesión con un estigma enorme, que ahora lo vivimos en las campañas políticas, y que hacerlo además por las razones correctas, un joven que es abogado, que tiene su propio despacho, que tiene su posgrado, que tiene una familia, que no tiene necesidad de entrar en la política, no tiene necesidad de mostrarle nada a nadie, y aún así entrarle, hacerlo de frente, hacerlo además en un partido distinto al partido en el que militó su papá, yo creo que demuestra que sus motivaciones son las correctas, y que además pues es un muchacho valiente, ¿no? Honesto. Y ahora yo podría decir exactamente lo mismo de Agustín. Y nos preguntan mucho, fíjate, vamos a muchas entrevistas y nos preguntan mucho por lo que sucedió hace tantos años y las motivaciones, y la verdad es que lo mismo nos preguntamos nosotros. O sea, duele lo que sucedió, duele no saber a ciencia cierta por qué sucedió ni quién lo motivó, y duele que te lo pregunten y que se espere que tú puedas resolver algo que además estás interesado en resolver, pero que no lo puedes hacer. Yo, poniéndome un poco en los zapatos de él, cargar con ese peso y estar todo el tiempo pensando en qué sucedió, por qué sucedió, quién estuvo detrás, pues yo creo que te vuelves loco. O sea, no se trata de volverse loco, Luis Donaldo Colosio, Agustín Basabe, se trata de no dejar eso como un expediente eternamente sombrío, sí, dudoso. ¿No está en ti, Luis Donaldo, que se abra una investigación independiente respecto al asesinato de tu padre? No. ¿No tienes ese interés? No tengo ese interés. Mira, yo soy una persona que por naturaleza procuro no guardar rencor. Eso solamente te envenena el alma. Y te mete en un estado de vida y en un estado de actitud. No por rencor, Luis Donaldo, por justicia. Mira, va a sonar muy cliché o a lo mejor muy romántico, pero a mí, yo digo, obviamente la justicia del hombre a todo México nos falló. Pero yo el día que conocí a mi esposa y tuve a mi familia, no tengo nada que reclamarle a la vida. Tengo un gran pasado del cual me siento muy orgulloso, una tragedia de la cual me levanté mucho más fuerte. Tragedia, por cierto, que he dicho muchas veces, me sucedió a mí de una manera muy pública, pero le sucede a muchísima gente de manera privada, de manera que no se da a conocer por miles todos los años. Entonces, mi tragedia tampoco es tan grande cosa, ¿eh? O sea, lo fue obviamente para mí y políticamente para el país. Es grande cosa, sin duda. Pero vaya, entiendo Sí, entiendo lo que quieres decir, que no eres un caso aislado, que así como te asesinaron a tu padre, hay miles de jóvenes que también, y niños, y huérfanos. Y de desapariciones. No es que no sea grande cosa, porque la frase fue fatal para ti. Es decir, es un tema en donde tú dices, me pasó a mí y le pasa a miles de personas. Entonces imagínate que yo quisiera abrir un capítulo especial para Justicia para mí, cuando hay tantos capítulos sin aperturar. Sí, Luis Donaldo, pero déjame detener aquí, porque al final de cuentas tu padre era candidato a la presidencia de la República por México. Ese es un tema. Eso es cierto. Y esa fue una afrenta pública en contra de todo México, precisamente porque independientemente de las preferencias electorales, ese es un
Pero, es un atentado en contra de la yo democracia mexicana. Yo también quiero hacer una distinción. Si el tema es el asesinato de un candidato a la presidencia de la República, esas preguntas de quién lo hizo y quién está detrás y si queremos resolverlo o no, deben ir hacia las instituciones, porque en el caso de Donaldo, pues la pregunta es más bien en un sentido personal, familiar de su padre. Y después de tantos años ir arrastrando un sentimiento de encono, de venganza, de revancha, o distinguirlo de la justicia, pues es muy complicado. O sea, es muy complicado llevar tantas piedras en la mochila. Y no es productivo. No es productivo. En lo personal y en lo profesional. Por eso decía yo que yo lo admiro mucho, porque el hecho de salir a hacer política implicaba, o sea, por supuesto que veíamos venir preguntas difíciles y por supuesto que veíamos venir señalamientos de ese tipo, y como quiera decidió entrarle, ¿no? Luis Donaldo Colosio, sobre el tema de tu padre, Luis Donaldo Colosio, lo dejas en manos de las instituciones, prefieres que se olvide. ¿Cuál sería tu postura respecto al tema en México? Yo creo que México jamás va a olvidar lo que le pasó a Luis Donaldo Colosio Murrieta. Yo creo que a México nunca se le va a olvidar lo mucho que nos fallaron nuestras instituciones para resolver ese y muchos casos similares a ese en tan solo ese año. Sí. Y yo creo que el día de hoy el reclamo de justicia debe ser hacia adelante para que nadie quede viviendo este tipo de situación. Tenemos una muy, muy seria crisis en nuestras instituciones. Y digo, esto no es algo que sucedió es algo que sucede todos los días y ha sucedido todos los años, desde el 94 hasta la fecha, incluso desde antes. No es un tema nuevo, es un tema recurrente. Nada más que a lo mejor el tema de Colosio es un tema más impactante y por eso se recuerda más. Por lo que acabo de decir, porque Luis Donaldo Colosio era candidato a la presidencia de México, punto. Sí. Del Partido Revolucionario Institucional, y el partido que en ese momento de la historia ganaría, porque ganaría en la lógica del PRI histórico. Pero la carga entonces debe ser para las autoridades, en cuanto a la resolución y la búsqueda de respuestas, pues la carga es para la autoridad y para las instituciones y no para el hijo de... Quitarlo del camino, fue tu expresión. Sí. Dijiste frases o expresiones relacionadas con cosas que no acaban de aterrizar suficiente. Quitarlo del camino, ¿por qué iba a ser tu padre que afectaría a quiénes? A alguien le estorbaba su forma de ser y su proyección de trabajo lo suficiente como para tomar la decisión de quitarlo del camino de la forma más horrible que existe. O sea, ni siquiera de una forma política, ni siquiera una forma profesional, ni siquiera un tipo de no, vamos a quitarlo del camino. ¿Por qué? Porque esa es la única forma que tenían. Porque no les alcanzaba por ningún otro lado. ¿Porque tu padre no hubiera concedido hacer algo que no pensaba? Exacto, eso fue. A tus 8 años no te podemos pedir que supieras qué estaba pasando con la vida de los adultos. Pero tuve que aprender. Tuviste que aprender, y al paso de los años, ¿no supiste nada? No. Mira, tú mejor que la gran mayoría de nosotros sabes bien que ese tema en particular se tergiversó tanto y se llenó de tanto bullicio, de tanto chisme, de tantas teorías conspirativas y de tantas, incluso hasta teorías fílmicas, que ya no sabe uno realmente a quién creerle, más que simplemente lo que sucedió. O sea, eso es lo que está a la vista de todos. Y otra cosa, el pasado tiene el valor que uno le da para vivir hacia adelante. Y Donaldo hace poco en una conferencia dijo algo que a mí me movió mucho, que era que a él incluso le generaba problema que se hablara tanto del asesinato de su padre, cuando había tantas familias y tantas desapariciones y tantas muertes en México. Es que es una cosa y la otra, no una cosa sobre la otra. Ese es el tema. No podemos no hablar de tu padre y no podemos no hablar del otro. Por cierto, ahorita estamos viendo, déjenme enganchar, estamos viendo a Andrés Manuel López Obrador, que es quien está en el turno ahora con los representantes de 60 organizaciones. ¿Les parece que escuchemos un fragmento? Porque están hablando precisamente de eso. Claro. Oímos a Ricardo Anaya hace un momento. Vamos a ver qué dice el candidato presidencial y regresamos con Luis Donaldo Colosio Riojas y con Agustín Basabe Aranís. Armadas en general en su propuesta
de cambio de estrategia en términos de seguridad? Bueno, primero, nosotros tenemos un pensamiento liberal y nuestros adversarios tienen un pensamiento conservador. Para ellos, todo se resuelve con el uso de la fuerza. Si ustedes analizan a fondo lo que han hecho, ha partido de utilizar la fuerza, medidas coercitivas, leyes más severas, cárceles, amenazas de mano dura. No nos va a temblar la mano. Es una concepción muy reaccionaria. Nosotros tenemos una manera de pensar distinta. Nosotros sostenemos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Es una concepción completamente opuesta. Entonces siempre nos dicen los conservadores, sí, está bien atender las causas, pero eso es para el mediano y largo plazo. Pero ahora, ¿qué hacer? Pero esto lo vienen diciendo desde hace años, sin cambiar las causas, sin atender el problema de origen. ¿Cómo no va a haber inseguridad y violencia en el país si llevamos más de 30 años sin crecimiento económico? Es Andrés Manuel López Obrador en este encuentro con decenas de organizaciones. Bueno, escucharemos los planteamientos que hagan MID y el gobernador de Nuevo León con licencia, Jaime Rodríguez Calderón, y bueno, pues con la ausencia de Margarita Zavala, Luis Donaldo Colosio, Agustín Basabe. Justo del tema estamos hablando, justo del contexto en que estamos viviendo. Y justo de ni hablar, porque es imposible no hablar con ustedes del asesinato de tu padre, porque como digo, es una carga biográfica indiscutiblemente pesada y tú la tienes que asimilar como parte de tu existencia y te preguntamos de este tema inevitablemente. Claro. Justo en este fin de semana y en estas últimas horas hay una discusión abierta acerca del alcance y el alcance que tiene la apología de la violencia. Acabamos de escuchar a Ricardo Peralta, maestro jurista, que hizo toda una disertación jurídica respecto a por qué denunciar en la PGR a Ricardo Alemán, que subió un tuit o retuiteó un asunto en donde lo que hacía, bueno, pues era literalmente incitar a matar a Andrés Manuel. Se puede estar de acuerdo, no se puede estar de acuerdo, te puede gustar o no lo que diga Andrés Manuel, ese no es el tema. Ese no es el tema. El tema es el otro. Ese exabrupto es inadmisible, independientemente si tienes o no el mismo punto de vista. El incitar a, bien lo decía Agustín, dijo hoy en la mañana platicamos justamente de ese tema y pues sí, o sea, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene límites y el incitar a la violencia es precisamente uno de ellos, y Ricardo Alemán se equivocó, fue un error terrible y muy lamentable. Bueno, hacer eco de esta invitación a eliminar físicamente un candidato a la presidencia. Luis Donaldo Colosio, perdóname que te lo diga a ti, que tú hagas una reflexión justo por lo que tú significas y representas, es muy importante. ¿Qué decir cuando, déjate tú a este personaje, ese tuit que se reproduce por miles, ese tuit que lo reinventan con otras frases, es vamos a quitarlo del camino, eliminándolo físicamente? Qué horror que te pregunta a ti, Luis Donaldo Colosio, pero ¿qué dices de eso? Estamos hundidos, ahogándonos en el odio y en el rencor en este país. Ese tipo de comentarios no caben ya en el México contemporáneo. Si estamos todos realmente tan hartos de este círculo vicioso que se ve, de tanta violencia, de tanto abuso, desde la política, en la sociedad civil, organizada y desorganizada, en los espacios públicos de seguridad pública, ¿por qué entonces nosotros como ciudadanía, teniendo el primer sufrimiento, o sea, siendo los que primero sufrimos todo eso, vamos entonces a condonar ese tipo de comentarios, a condonar ese tipo de actitudes?
Esos son el tipo de actitudes que nos trajeron a este punto en primer lugar. Entonces eso es lo que tenemos que condenar enfáticamente. No importa que yo no esté de acuerdo con el señor Andrés Manuel López Obrador. Claro, ese no es Lo que hizo el señor Ricardo Alemany es intransitable. Nos hace falta aprender a ser diferentes sin tener que ser enemigos. Exactamente. Mira, pues, precisamente el día de hoy cerró en el Museo de Memoria y Tolerancia. Tolerancia. Pues ese es el principio más básico que incluso hasta lo decía Voltaire. Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero me batiré hasta la muerte para que puedas decirlo. Pero en este caso, repetir la apología del delito o incitar a la violencia, eso es otra cosa. Eso está mal. Punto. En un contexto como este, Agustín Basabe, Luis Donaldo Colosio, donde, bueno, vemos a los candidatos, de nuevo, perdón, la imagen de tu padre es tan fuerte, vemos a los candidatos, pues así, al aire libre, caminando, como estaba tu padre en Lomas Taurinas. Así vemos a los candidatos a la presidencia. Y cualquier cosa puede ocurrir. Nosotros. Y cualquiera puede estar, también. bueno, a ver, Sí. estás en una plaza pública y, bueno, por más seguridad que llegaran a tener ustedes o que llegaran a tener los candidatos, algunos que ni tienen, pues hay un riesgo real. Sí, es cierto, y la gran mayoría no tenemos seguridad. Pues es que también hay una brecha entre el representante y el representado. Las condiciones de inseguridad en el país son terribles para todos. Y entonces uno como candidato aspirar a representar a la mayoría viviendo como la minoría y rodeado de guardias y de escoltas y camionetas blindadas, pues es un absurdo. Cuéntenme una cosa, Luis Donaldo, Agustín, ¿y ustedes qué piensan hacer? Ya si llegan a lo que están buscando. Agustín Basabe, si llegas a diputado federal por Nuevo León, ¿qué vas a hacer? Pues mira, de entrada hay que recuperar espacios en lo público para hacer política. Los jóvenes, los que no pertenecemos a los grupos de poder, sobre todo en mi estado de Nuevo León, en donde la escala de prioridades se invirtió y entonces los políticos que se adueñaron de los partidos en mi estado ven primero por sus grupos de poder, después por sus partidos políticos y ya en el fondo por el estado y por el país. Entonces yo creo que eso le ha hecho muchísimo daño a la política, es parte de este enojo que nos topamos cuando vamos tocando casa por casa, en donde pues hay que aguantar vara y recibir 2 o 3 minutos de reclamos, de insultos. Casi no nos han tocado, ¿verdad? Casi no. Poquitos, sí. Casi no, sí nos sí han poquitos, tocado. Sí nos han dicho que Pero antes casa por casa tocando. casa Sí. por casa y pues de rigor aguantas 2 o 3 minutos en donde se descarga la gente ¿Qué contigo. te dice la gente? Que todos los políticos son iguales, que todos los políticos son corruptos, mentirosos, que por qué van a creer ahora sí, que por qué pensamos nosotros que somos diferentes y básicamente que nunca regresaron, que nunca los fueron a ver, que llegaron a darles una despensa. Ese es el reclamo más constante Que los dejaron en el olvido. y más grande que nos ha hecho la gente. Siempre es, no, ¿para qué? Si una vez que llegan, nunca los Ya no volvemos regresan. a ver. Y ¿sabes qué? Le hace muchísimo daño a las nuevas generaciones porque hay un estigma ya en la profesión de la política en donde ser político es sinónimo de ser ratero, corrupto, mentiroso y entonces las nuevas generaciones, las niñas, los niños que quieran hacer política por las razones correctas, que tengan vocación de servicio público, que lo quieran hacer con honestidad, pues los desincentivas y dicen yo entrarle a eso y pagar ese costo si ni siquiera he competido, ni siquiera he llegado y ya me lo están echando en cara, me están cobrando facturas ajenas, pues no. Entonces de eso se trata, lo primero que hay que hacer es demostrar que se puede hacer política de manera distinta, que se puede ser honesto y además triunfar, que no está peleado. Y la noticia positiva o la buena noticia es que en este momento Donaldo y yo estamos convencidos de que hay una coyuntura que nos favorece porque la verdad es que nunca había sido tan rentable, incluso electoralmente, hacer las cosas bien y decir las cosas como son. Entonces, un gran gusto que ese viejo estigma de sí, que el político pobre es un pobre político ya quedó atrás. No, y eso nos ha favorecido mucho. O sea, tenemos la libertad de hacer las críticas que nosotros consideramos importantes y la gente ya te empieza a escuchar. O sea, primero descargan todo el enojo, la gente está muy enojada. Y además cuando uno tiene sensibilidad, pues tienes que entender que sí, estamos muy enojados y tenemos muchas razones para estar. Pues sin la menor duda, Agustín Basabe. Luis Donaldo Colosio, para cerrar esta conversación, ¿tú qué piensas hacer? En Nuevo León, pues el reclamo es el mismo. Tu gobernador anda de candidato. ¿Y qué piensas de esa candidatura independiente?
Pues que ese señor ahorita no debe andar de independiente, porque es el mandatario de la gente de Nuevo León y les dejó la chamba tirada a medio camino. Primer punto. ¿Y luego qué más sobre él? Es todo lo que tengo que decir sobre el señor, que haga su campaña, a ver cómo le va. Yo me quiero concentrar en el estado de Nuevo León. Yo quiero trabajar. ¿Hasta ahí te quedarías con el Bronco? ¿No tendrías ninguna otra observación respecto a su carácter de independiente? Yo sí puedo hacer un comentario A sobre ver, la Agustín, independencia. Es que mira, Y ahorita vimos a Luis Donaldo. perdón, muy rápido. La independencia que vale no es si uno milita o no en un partido político. La independencia que vale es si uno tiene la libertad y pues y la valentía para tomar las decisiones difíciles por las razones correctas. A Sí, pesar de tu partido. Yo lo que decía Luis Donaldo Agustín, bueno, sobre el candidato independiente, bueno, es que nosotros presentamos un reportaje que se publicó en Primera Plana de Reforma sobre la revisión que hizo nuestro colega Rafael Cabrera de nuestra unidad de investigaciones especiales. Hizo una revisión del padrón de militantes del PRI y lo contrastó con el padrón de asistentes para recabar las firmas del Bronco, y salieron 2,000 y pico de coincidencias, es decir, del padrón de militantes del PRI se alimentó el tema de quién consiguió las firmas. Ese es un tema. Ese es el punto, que tener partido o no significa dependencia o independencia. Mira, Agustín lo dijo perfectamente bien. Después de militar durante muchísimo tiempo en un partido, el salirte de ese partido y declararte independiente no te hace independiente en automático. De la misma manera en que unirte a otro partido tampoco te redime de todos tus errores pasados en automático. Es un tema de perfiles, es un tema de trabajo y es un tema de antecedentes. Entonces aquí, como bien dijo Agustín, la independencia la cobras a partir de qué tanta libertad tienes tú para ejercer tu mandato con apego a lo que te marca la gente que te eligió y no la línea que te impuso el partido. Y convicciones, conciencia. O el apoyo económico que te dio el gran empresario o lo que tú quieras. Hay otro tema sobre la dependencia que ahora entendemos, porque pues es nuestro debut como candidatos, y es que la verdad es que la corrupción en la política ahora nos queda claro que empieza en la campaña Desde política. la campaña. O sea, ¿cómo es posible que un candidato a diputado se convierta después en diputado para 300,000 o para 3 millones si la campaña se la pagaron 4 o 5 casineros o constructores? O pues por supuesto que el día que haga una sola llamada a una de estas personas, pues ya te tienen en la bolsa. Entonces eso de la independencia y la dependencia, pues la verdad es que... Muy relativo. Bueno, pues sí. Agustín Basabe, seguiremos la campaña de ustedes, seguiremos lo que está pasando con ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Cómo te despides, Luis Donaldo Colosio? Cierra esta conversación. Yo quiero dar las gracias por la oportunidad que tengo para contender como candidato. Hacerlo a pesar, como bien dijiste, de mi historia. Lo hago con mucho... No, yo no dije a pesar, yo dije con tu historia. Bueno, con mi historia, Con tu pero yo historia. digo, a pesar de mi historia, yo lo hago con mi historia, con mucho gusto y con muchas ganas y mucha fuerza. Yo quiero concentrarme en hacer otro tipo de política, una política propositiva concentrada en el desarrollo humano de la gente, en el desarrollo regional de mi estado y en el desarrollo político de este país. Punto. Pues ahí está tu planteamiento, Luis Donaldo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por Gracias por invitarnos. estar aquí. Gracias, Agustín. A los dos, gracias. Gracias. Y seguiremos lo que venga para ustedes, jóvenes políticos que están participando en estas candidaturas por Nuevo León. Gracias a los dos.